Buenas tardes. Somos integrantes del grupo 40-30-25 de la tutora Chaider Matar. La materia es neuropsicología. En este momento nos encontramos aquí porque vamos a hacer un video reflexivo en cuanto a las preguntas realizadas por nuestra tutora en la actividad 2 de esta materia. Mi nombre es Ivonne Solarte y tengo a mi compañera en la otra cámara. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jenny Viviana Bolaños Lazo. Bueno, hemos decidido que nuestras reflexiones van a ser compartidas de acuerdo a las interrogantes planteadas. Yo voy a empezar con las primeras anotaciones relacionadas con las emociones, ¿sí? De acuerdo con las lecturas, las emociones que experimentamos los seres humanos son situaciones que se ven reflejadas en nuestra vida y que son respuestas a unos estímulos que recibimos del medio, ya sean internas o externas en nuestra vida, ¿sí? Podemos decir que las emociones son duales. Por su carácter dual, pueden ser positivas o pueden ser negativas para cada persona. También a través de las emociones nosotros expresamos nuestra forma de demostrar a otros cómo sentimos en ese momento. Por ejemplo, podemos encontrar que en nuestra cara, a través de nuestra cara, nosotros expresamos las emociones. Podemos mostrar rabia, podemos mostrar alegría, podemos mostrar ira, y entonces todas esas cosas son expresadas a través de las expresiones faciales nuestras. ¿Qué más les puedo contar? A través de las emociones nosotros nos damos cuenta cómo nos adaptamos al medio. Nosotros decidimos a través de las emociones también adaptarlas a nuestro medio, ¿sí? Encontramos también la diferencia entre emociones y lo que es un sentimiento. La diferencia entre estas es muy difícil de encontrar porque tiende a confundirse lo que es una emoción de un sentimiento. La emoción es algo muy básico, ¿sí? La emoción es algo que aparece muy automáticamente en las personas. Y esta existe, ¿por qué? Porque es el resultado de un estímulo para que pueda darse una emoción. A diferencia de lo que es los sentimientos, ¿no? Mientras que el sentimiento incluye una capacidad para reaccionar y también el sentimiento nos permite a nosotros pensar. O sea, no es tan rápido como las emociones. El sentimiento nos permite a nosotros pensar, nos permite a nosotros reflexionar en la manera como vamos a actuar. Por ejemplo, nosotros podemos decir que para hacer una pintura no tendríamos solamente que expresar emoción. Siempre hay un sentimiento para expresar en esa pintura, ¿sí? Esa sería otra cosa que habría que, en la reflexión que hemos hecho durante este avance de las lecturas. Otra cosa que podríamos compartirles referente a lo que son los factores biopsicosociales y en la forma en que inciden, ya sea positivo o negativamente, en nuestra salud. Sí, las emociones pueden ser positivas o negativas y según eso las personas lo experimentan en su diario vivir, ¿sí? Por ejemplo, una persona puede pasar una emoción y tomarla de manera negativa y eso va a perturbar su vida y afecta de forma pues negativa para todas sus actuaciones, pero también puede tomar una situación de forma positiva para ella, que la emoción represente algo positivo y lo va a llevar a tener unas buenas metas, a lograr cosas que le hagan bienestar para su vida y no interfieren para nada en lo que es lo que ella haya decidido realizar, ¿sí?
Bueno, en esa parte, en cuanto a lo que son las emociones, también quise identificar cuáles son las bases fisiológicas y estructurales que están involucradas en la experiencia emocional. Dice que la base fisiológica está ligada al sistema límbico y que está compuesto también por el sistema nervioso humano, que tiene dos estructuras involucradas en el funcionamiento, que son las que es la amígdala y el hipocampo. También se dice que el lóbulo prefrontal está muy relacionado con la parte de las emociones y es responsable de desconectar nuestra respuesta impulsiva, porque recordemos que las emociones son de carácter impulsivo, son automáticas. Otra cosa que también podríamos hablar hoy es de qué es la inteligencia emocional. Me parece muy interesante lo de la inteligencia emocional porque refiere a las capacidades y las habilidades psicológicas que cada uno de nosotros tiene. Esta inteligencia emocional implica el entendimiento, el control, implica la modificación de las emociones propias y ajenas, y eso hace que nosotros podamos tener habilidades psicológicas buenas, ¿sí? La inteligencia emocional nos va a nosotros a proporcionar cosas muy positivas para nuestra vida. Una persona con inteligencia emocional es capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones, ¿sí? ¿Para lograr qué? Para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. La inteligencia emocional tiene dos formas elementales de demostrarse, que es la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Cuando hablamos de interpersonal, es la que tiene que ver con en entender y comprender las emociones de otros, ¿sí? Es la habilidad de reaccionar bien ante el estado anímico de otra persona. Entonces, cuando yo tengo una inteligencia emocional que la puedo manejar, entonces yo gano. ¿Qué gano yo con todo eso? Autocontrol. Autocontrol, controlo mis emociones, tengo autorregulación, también puedo automotivarme, ¿sí? Eso hace que yo pueda tener excelentes relaciones personales. También en la inteligencia intrapersonal, que es la que implica entender y comprender las propias emociones, debo tener en cuenta mis emociones al momento de tomar decisiones y ser capaz de manejarlas, ¿no? De regular mis emociones ante una situación determinada. Las ventajas de la inteligencia emocional están en las habilidades, por ejemplo, en el manejo de las relaciones con los demás. Yo me muestro si realmente tengo una inteligencia intrapersonal. ¿Qué puedo hacer cuando yo tengo ese tipo de inteligencia? Yo soy capaz de persuadir de manera positiva y favorable a los demás. Puedo llegar a tener relaciones muy buenas con trabajo en grupo, en mis equipos. Se puede influenciar de manera positiva ante las necesidades o los problemas de los otros. Y también entro a comprender lo que son los sentimientos de esas personas. ¿Qué origina todo esto en las personas con inteligencia? Simplemente que haya un liderazgo bueno de parte de ellos y además de eso que el trabajo en equipo sea mucho más favorable para todos. Esa es la parte reflexiva de mi parte. Le doy cabida a mi compañera Jenny para que ella continúe con la siguiente información. Jenny, sigue. Bueno, haré gracias. La reflexión sobre la neurociencia. La neurociencia se encarga de explorar los fundamentos neurológicos de los procesos estudiados principalmente por la psicología social. Podemos decir que las neurociencias son disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso cuya función dentro del organismo es controlar el comportamiento. Pero adicionalmente la neurociencia social es una nueva disciplina que surge de la combinación entre la investigación en psicología social y las neurociencias cognitivas.
Su objetivo es el estudio de las bases biológicas de la cognición y conductas sociales, combinando las herramientas más avanzadas y la neuropsicología, junto con la investigación en ciencias cognitivas y en ciencias sociales como la psicología social, la economía y las ciencias políticas. En conclusión, la neurociencia social se define como el estudio interdisciplinario de los procesos neurológicos y las ciencias políticas. El estudio de las bases neurobiológicas de la conducta y cognición sociales han tenido diversas definiciones y diversos nombres, como por ejemplo psicofisiología social, sociofisiología, neuropsicología social, neurobiología interpersonal y neurociencia cognitiva social. La neurociencia cognitiva social se restringe al estudio de los mecanismos neurobiológicos de los procesos cognitivos, como por ejemplo la teoría de la mente, la empatía, la autoconciencia, el razonamiento moral, intencionalidad e imitación, que intervienen en la cognición social. Estos procesos superiores están controlados principalmente por las áreas corticales de asociación como la corteza frontal, no están bajo la influencia hormonal. Se pueden alterar por desórdenes psicopatológicos o lesiones cerebrales focales y se encuentran sobre todo o exclusivamente en el ser humano. En cambio, la neurociencia social se encarga del estudio neurobiológico de la conducta social desde una perspectiva comparada y estudia los sistemas motivacionales y se presenta en la mayoría de los vertebrados, desde los anfibios, reptiles hasta los mamíferos. La cognición social no es más que el estudio de la forma en la que procesamos la información. En este procesamiento se incluye la manera en la que codificamos, almacenamos y recuperamos información de situaciones sociales. Actualmente la cognición social es el modelo y enfoque dominante en la psicología social. Esto surge en oposición al conductismo puro, el cual rechazaba la intervención de procesos mentales a la hora de explicar el comportamiento. La cognición social alude a la forma en que pensamos sobre los demás. En este sentido, sería una poderosa herramienta para comprender las relaciones sociales. Mediante la cognición social entendemos las emociones, los pensamientos, intenciones y conductas sociales de los demás. En las interacciones sociales, conocer lo que las otras personas piensan y sienten puede suponer una ventaja enorme para desenvolvernos en este contexto. Las personas no solo nos acercamos a las situaciones como observadores neutrales, aunque muchas veces intentamos aparentar que sí, sino que llevamos nuestros propios deseos y expectativas. Estas actitudes previas van a influir en lo que vemos y recordamos. En este modo, nuestros sentidos perciben información que es interpretada y analizada posteriormente. Estas interacciones son contrastadas con la información que guardamos en la memoria. La cognición interviene en la forma como nos comportamos debido a que todo individuo tiende a repetir las acciones, palabras y sucesos que ve a su alrededor y que percibe e identifica a su vez las acciones buenas y malas y convierte la información procesada en el cerebro como actuaciones y comportamientos propios de cada persona. La percepción social es el estudio de las influencias sociales sobre la percepción. Hay que tener en cuenta que las mismas cualidades pueden producir impresiones diferentes ya que interactúan entre sí de forma dinámica. Para conseguir comprender mejor este concepto sería bueno captar previamente el concepto de percepción, el cual hace referencia a la elaboración e interpretación de los estímulos captados por cada uno de los órganos de los sentidos de un ser vivo. Se trata de un proceso cognitivo que cada individuo realiza de forma diferente, para el cual se utiliza una serie de preconceptos que sirven para discriminar más rápidamente aquello a lo que nuestro organismo se ve expuesto. De tal forma, por ejemplo, que al tocar nuestra mano algo que está caliente, rápidamente retiramos la mano porque comprendemos que eso nos va a hacer daño. Las impresiones cuentan con una cierta estructura donde hay cualidades centrales y cualidades periféricas. Cada parte forma un todo. La omisión o el agregado de una cualidad alteran la percepción global. En este caso, la percepción de personas aparecen diversos factores que influyen a la percepción. Las expectativas acerca del sujeto con el que se va a interactuar, las motivaciones que hace que el hombre que percibe se vea al otro individuo lo que desea ver. Las metas influyen en el procesamiento de la información, la familiaridad y la experiencia.
Existen diferentes efectos que alteran la percepción social. De acuerdo al valor del estímulo puede producirse la acentuación perceptiva o el efecto halo. De acuerdo al significado evolutivo del estímulo puede provocarse la defensa perceptiva o la apreciación perceptiva. Ahora voy a hablar sobre la empatía. La empatía es la capacidad de entender y comprender las emociones y el comportamiento de otra persona. Esta habilidad que podemos entrenar facilita las relaciones interpersonales. La empatía es la capacidad de captar, entender y comprender las emociones de otra persona, lo que piensa y cómo se comporta. Algunas personas tienen mayor facilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales. En nuestra sociedad, las tecnologías de la información y de la comunicación tienen una gran presencia y forman parte de las relaciones interpersonales. Nos ofrecen herramientas para comunicarnos, establecer y mantener relaciones. Cada una de ellas tiene sus propias características que condicionan cómo es la comunicación. Además, están en constante evolución y con ellas surgen nuevos códigos. En muchas de ellas se pierde un elemento muy importante, el lenguaje no verbal. El tono y la intensidad de la voz, los gestos, la expresión facial, la postura, la proximidad que acompañan el mensaje. Los emoticones intentan incorporar la parte de la información del mensaje que estaría en el lenguaje no verbal. Así podemos ver de esta forma explícita cómo buscamos que la otra persona sea empática con nosotros acompañando el mensaje de texto con emoticones. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a la compañera Jenny. Terminamos por hoy nuestra grabación. Hasta luego. Gracias.